Creo que fueron innumerables las veces que yo tomé las cosas de una manera personal. Si es que alguien me contradecía, si es que alguien me criticaba, si es que alguien me insultaba, si es que alguien me alababa, si es que alguien intentaba lastimarme, si es que alguien trataba de ayudarme, siempre lo vi yo de una manera personal. Toda mi vida creí que las reacciones que tenían las personas hacia mí eran personales. Toda mi vida creí que las cosas que me sucedían también eran personales. Y claro, tiene sentido. Después de todo, me estaba afectando a mí. Entonces, si es que alguien hace algo que me afecta a mí, entonces es algo personal. Pero yo me pregunto, ¿será que es personal? En esta oportunidad vamos a hablar acerca de este tema, de cómo las cosas se vuelven personales y cómo nos afectan de una manera personal. Y también vamos a descubrir qué hay detrás de esto. ¿Cómo lo vamos a descubrir? Muy fácil. Simplemente mirándonos a nosotros mismos. Muy buenas noches. Mi nombre es Sol David y esto es Detrás de la Puerta. Es tan interesante descubrir nuevas cosas simplemente cuando tú te miras a ti mismo. Yo recordaba el otro día acerca de esa época cuando para mí el mundo, la vida misma, era siempre confusión. Yo vivía bajo un estado persistente de ira. Recuerdo que tenía días buenos, días malos. Recuerdo que en un mismo día podía estar bien, mal, mal, bien. Mis emociones estaban en un carrusel. Subían y bajaban, bajaban y subían. Y era un sentimiento agotador. Y siempre el resultado era el mismo. Siempre terminaba en un estado de confusión total. No había ninguna conexión de mi persona con el mundo exterior. No había ninguna conexión con mi mundo interior tampoco. Y algo que noté yo es que cuando yo estaba teniendo un mal día, todo a mi alrededor parecía estar en contra mía. Todo, desde el clima. Es increíble, pero era como que todo el mundo se había puesto en mi contra. Y esto sucedía todo el tiempo. El mundo tenía un problema personal conmigo. Es como si el mundo pudiera percibir ese sentimiento que yo tengo hacia ellos, porque puedo verlos en su mirada, puedo ver en sus reacciones, puedo ver cómo ellos se sienten con mi presencia. Ellos están en contra mía. Y muchas veces intenté disimular este sentimiento que yo tenía, pero era demasiado evidente, se podía ver en mi mirada. Así que simplemente, en vez de disimularlo, yo lo que hacía era mostrarlo, demostrarle al mundo que yo estaba en contra de ellos, así como ellos estaban en contra mía. Era como vivir en un estado persistente de defensa personal. Yo lo que estaba haciendo era defendiéndome del mundo. Pero muy lejos de sentir que yo estaba ganando una batalla, muy lejos, yo lo único que estaba sintiendo era cada día más presión. Cada día ese sentimiento, ese vacío, esa ira crecía más y más. Es en este estado de ira, es en este estado de confusión, es en este estado de tinieblas que yo tomaba decisiones, que yo reaccionaba frente a situaciones. Yo tenía una falta de tolerancia. Yo perdía el control frente a situaciones pequeñas y absurdas.
no tenía el control de mis acciones. Y después me arrepentía de cosas que dije, cosas que hice. Todo lo que yo estaba haciéndolo simplemente porque no entendía lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Porque toda persona con ira, absolutamente toda persona con ira, por más poquita ira que tú tengas, siempre que tengas ira, vas a ser una persona ciega. Va a ser como caminar con una venda en los ojos. No vas a comprender lo que está sucediendo porque no puedes verlo. Lo único que vas a ver, lo único que vas a tener frente a ti es simplemente el reflejo de tu propio ego. Todo lo que está sucediendo a tu alrededor eres tú que se está reflejando en las otras personas. Y exactamente lo mismo le sucede a ellas. Esas personas están reflejándose en ti de la misma manera que tú en ellas. Déjame contarte algo que sucedió cuando tú eras simplemente un niño y no te acuerdas. Tú, cuando eras un pequeño niño, tú fuiste contagiado con ira. La ira es un espíritu. Y cuando esa entidad entra en ti, tu espíritu empieza a resentirlo. En ese momento que tú empiezas a resentir, tú caes en la oscuridad. A partir de ese momento, estás viviendo en un cuarto oscuro. En ese preciso momento nace tu ego. El ego es una imitación de ti, no es el verdadero tú. Esta imitación tuya que ha sido creada por la ira es tan frágil y como es falsa, necesita que tú constantemente le estés alimentando y le estés dando vida. Este ego, esta imitación de ti, necesita constante reafirmación y como es una entidad falsa, ¿de qué se alimenta? De todo lo falso, de todo lo imitado. El ego te está imitando a ti. Tú lo alimentas imitando, tú lo alimentas con todo lo falso. Y siempre que tú lo alimentas, el ego lo que te va a dar a cambio son breves momentos de alegría, breves momentos de satisfacción. Pero como todo lo que es falso, solamente va a ser breve y va a desaparecer. Y cuando desaparezca, tú nuevamente estarás buscando alimento para ese ego. Todas tus acciones son simplemente para alimentar el ego. Desde que tú caíste en la oscuridad, lo único que sientes son imitaciones de sentimientos. Tú estás imitando todo, ni siquiera eres tú mismo. Tú vives en un estado persistente de alimentación al ego. ¿Por qué? Porque ese ego ha vivido contigo tanto tiempo que tú sientes que el ego eres tú. Y cuando no lo alimentas, empiezas a sentir como ese ego empieza a morir. Y cuando sientes ese dolor, es insoportable. Cuando tu ego está muriendo, duele tanto porque ha formado parte de ti tanto tiempo que tú sientes como si fueras tú quien está muriendo. El ego es un adicto espiritual. Así como en la carne tú puedes convertirte adicto a drogas y a distracciones para alejarte de tu realidad, espiritualmente el ego es esa persona adicta a todo lo falso para distraerse de la realidad. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Tú te conviertes, gracias al ego, en un adicto a la falsedad. Constantemente estás buscando cómo alimentarlo. En otras palabras, todas tus acciones, absolutamente todas tus acciones durante tu vida, estás constantemente alimentando al ego. Todo lo que tú haces es siempre esperando algo a cambio para el ego. Todas tus reacciones, cuando tú te enojas con alguien, cuando tú lo alabas, cuando tú, entre comillas, le ayudas,
Siempre estás esperando algo a cambio. ¿Y para quién? Para el ego. Constantemente estás buscando alimento para el ego. Pero todo esto está sucediendo sin que tú te des cuenta. Cuando tú tienes ira, la ira te controla. La ira te manipula. Tú estás siendo manipulado. La única intención que tiene la ira es de destruirte a ti y destruir a todos los que te rodean. Solo date cuenta de esto. Date cuenta, tú no tienes el control. Tú vives arrepintiéndote de todo lo que dices y todo lo que haces. Tú eres un títere y el titiritero es la ira. El titiritero está jalando las cuerdas. Tú lo único que estás haciendo es reaccionando. Cuando tú tienes ira, tú estás ciego y no puedes verte a ti mismo. Todas tus reacciones hacia los demás no son personales. Todo lo que tú estás haciendo es simplemente reflejándote en los demás y ellos están reflejando en ti. Todas las personas, cuando tienen ira, están ciegas. No entienden lo que está pasando. Solamente están reaccionando de manera inconsciente. Es como estar hipnotizados. Nada es personal. Lo único que está sucediendo alrededor tuyo, e inclusive interiormente, es ego. Lo único que tú ves en las demás personas cuando ellas reaccionan son sus egos. No son ellos. Ellos están atrapados y no lo saben. Ellos están ciegos y no lo pueden ver. Ellos no entienden también. Igual que tú no entiendes, ellos tampoco entienden qué es lo que está sucediendo. Es una lucha constante entre egos. Cada ego quiere más alimento que el otro. Nada es personal, absolutamente nada es personal. Esa ira le ha convencido a todos de que ellos son sus egos y los tiene adictos a la falsedad. Los tiene adictos a una lucha persistente de quién puede conseguir mayor alimento para el ego. Es como una lucha de zombies. Todos son como muertos vivientes. No saben por dónde están caminando, no entienden lo que está pasando. Todos están luchando por conseguir ese alimento. Y lo peor de todo es que no les llena. Y cada vez que tú busques una sensación más fuerte, va a dejar un vacío más grande. Es un círculo vicioso. El mundo es un círculo vicioso de egos tratando de alimentarse. Todos hambrientos y muertos de hambre. Porque lo único que te puede llenar es la verdad. Y no importa lo que tú hagas, siempre que sea falso, terminarás vacío. ¿Por qué? El efecto de todo lo que te aleja de tu realidad dura poco. Y una vez que regresa la realidad, duele. Porque en realidad no has curado ninguna herida. Porque en realidad no has arreglado nada. Porque en realidad no has aprendido nada. Lo único que has hecho es posponer tu realidad por un breve y corto tiempo. Y una vez que pasa el efecto de la distracción, nuevamente estás en ese mismo cuarto oscuro. Nuevamente estás donde empezaste. ¿Qué ha cambiado? Nada. ¿Qué es lo que aprendiste? Nada. ¿Y qué es lo que haces? Lo que haces es recordar ese breve momento de alegría que tuviste y lo buscas. Y esta vez tú quieres que sea más duradero. Así que buscarás una distracción más grande. Buscarás un efecto más prolongado. Pero entre más grande y más prolongado el efecto, mayor el vacío que te dejará atrás. Nada es personal. Solo mírate a ti mismo. Cuando tú te miras a ti mismo, es cuando tú empiezas a entender lo que está pasando con los demás. Es por eso que yo siempre en mis videos les digo, les invito a que se miren a ustedes mismos. Porque al mirarse a ustedes, entre más se conozcan a ustedes, empezarán a entender lo que está pasando en el mundo.
Cuando ustedes también abran los ojos, entenderán lo que estoy diciendo y será tan evidente de que nada, absolutamente nada es personal. Para poder abrir los ojos, lo único que tienes que hacer es dejarla la ira. La ira te tiene que dejar. Y la única persona que puede luchar esa guerra espiritual es tu Creador. El Creador te quitará la ira en un segundo y serás libre. Lo único que tienes que hacer es perdonar a la persona que te lastimó. El 99.999% son los padres, porque fueron ellos quienes nos pasaron la ira cuando nosotros éramos pequeños. Nosotros tenemos que enfrentar esa realidad, tenemos que enfrentar esa verdad, tenemos que tener el coraje de darnos cuenta de que así como nosotros no tenemos el control, ellos tampoco tenían el control cuando nos lastimaron, porque absolutamente nada es personal. Cuando tú vas a tu padre, cuando tú vas a tu madre y los perdonas, ¿y a qué me refiero con perdonar? Nunca podrás perdonar si es que tú lo haces de dientes para afuera. Tiene que ser un estado de mirarse a sí mismo. ¿Perdonar qué significa? Perdonar significa que tú te des cuenta de que no es personal. Ellos no lo hicieron con intención de destruirte. Tú estás haciendo exactamente lo mismo que hicieron ellos contigo, tú lo estás haciendo con tus seres queridos. Y tú no lo estás haciendo a propósito, simplemente es porque estás ciego y no lo ves. Si te das cuenta de que nada es personal, en un segundo serás libre. Porque el simple hecho de reconocer que no eres tú quien está haciendo estas cosas, sino es la ira, permite que tu Creador te libere de la ira. Porque es en ese preciso momento cuando tú te das por vencido, es en ese preciso momento cuando tú dejas de jugar a ser Dios. Tú dejas de creerte la mentira de que tú eres Dios y que tú controlas las cosas. Tú no controlas nada. Y por irónico que suene lo que te voy a decir ahorita, la razón por la cual tú no puedes entender que esto es verdad es porque el ego no te lo permite. El ego no quiere que tú te des cuenta de que no eres tú quien tiene el control. Porque cuando tú te das cuenta es el primer paso para liberarte del ego. Y eso no le conviene al ego. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Solo mírate a ti mismo y verás que lo que estoy diciendo es verdad. Así que a manera de concluir este video, decirte esto. Cuando tú te des cuenta de que nada es personal, en un segundo serás libre. Pero tienes que verlo. No solamente aceptarlo de una manera intelectual, porque cuando tú aceptas las cosas de manera intelectual, no la ves, solamente las repites como loro. Muchas gracias por estar conmigo en esta noche, gracias por acompañarme. Los invito a que formen parte de mi grupo en Facebook. También tengo un canal en YouTube y también otras aplicaciones donde estoy transmitiendo estos videos. Ayúdame a compartir el mensaje. Nuevamente gracias y los veo pronto en un próximo video. Gracias por escuchar. Yo soy Sol David y esto fue Detrás de la Puerta.